Hola amigos de Canal Diseño MX. El día de hoy estamos nuevamente reunidos para hablar de un tema que creo yo es muy importante para nosotros los diseñadores, que es cómo es que aplicamos esto que llamamos ergonomía y que muchas veces eh, lo usamos como un argumento eh, importante, ¿no? Para vender o para convencer de la bondad de un diseño, pero a veces como que nos falla, no tenemos muy clara eh, los conceptos o la idea de lo que es la ergonomía. Eh, bueno, partiendo de lo que ya hemos comentado en sesiones anteriores, ¿no? De que la ergonomía es una multidisciplina, no es una disciplina sola, sino es un conjunto de conocimientos provenientes de diversas disciplinas, ¿no? Como son la anatomía, la fisiología, la antropometría, la biomecánica, la psicología principalmente. Pues cuando aplicamos esa información o cuando queremos que nuestro objeto de diseño esté bien adaptado a las características biopsicosociales de los usuarios, pues quiere decir que estamos aplicando, queremos aplicar información relativa a los seres humanos de todas esas disciplinas. Bien, ¿cómo es que hacemos eso? Pues no podemos ser expertos en todas ellas, ¿no? Sería un poco ingenuo, ¿no? Pensar que para poder adecuar un objeto a las características humanas, así en términos generales, pues tendríamos que ser expertos en todas estas disciplinas. Eh, pues no es tal, ¿no? Lo importante aquí es que tengamos la habilidad para identificar cuáles son las características importantes que debemos aplicar en el proceso de diseño referentes a esas disciplinas, por lo tanto, de ergonomía. Esta información, digamos, en el campo de la ergonomía se conoce como principios ergonómicos. Un principio ergonómico es un dato o una serie de recomendaciones o reglas de oro, como le querramos llamar, que al aplicarlas en el proceso de diseño de manera atinada, ¿no? Con pues referentes a la población específica y demás, podemos asegurar que el resultado final, esto es, nuestro objeto diseñado, pues va a cumplir con esos metas que nos hemos propuesto, ¿no? Porque siempre que queremos diseñar un objeto, nuestra meta es que sea el mejor, ¿no? Que esté bien diseñado, y por eso una parte importante del proceso es el benchmarking, en donde podemos, donde analizamos diferentes alternativas, la mejor, ¿no? El estado del arte de la problemática que estamos abordando, y entonces nuestra meta, digamos, a alcanzar es lo mejor, una solución mejor, un objeto que posea cualidades, ¿no? O propiedades ergonómicas. Y esto es el resultado de aplicar esa información, esos principios ergonómicos. Bien, vamos a hablar ahora ya un poco más en detalle de cada uno de ellos, y voy a tratar de dar algunos ejemplos de principios ergonómicos para que pues quede claro, ¿no? Bueno, hablamos de las disciplinas que conforman la ergonomía, ¿no? Hablamos de 5 básicamente, que es anatomía, fisiología, antropometría, biomecánica y psicología. Dentro de cada una de ellas podemos identificar principios ergonómicos o estas reglas de oro en ergonomía que cuando se aplican vamos a tener la certeza de que estamos adecuando el objeto. Estamos adecuando el objeto de manera anatómica, adecuando el objeto de manera antropométrica, biomecánica, etcétera, etcétera. Bien. Cuando hablamos de un principio anatómico, no debemos pensar que si un objeto es de uso directo, digamos, entra en contacto con alguna parte del cuerpo, ya sea la mano, ya sea los muslos, la espalda, el antebrazo, etcétera, no quiere decir que el objeto deba seguir la forma anatómica del segmento, ¿no? Por ejemplo, una herramienta manual
¿no? Un objeto que se toma con la mano, no debe tener la huella de la mano, ¿no? Hay muchos ejemplos de herramientas, ¿no? De objetos que se toman con la mano, de asas, que tienen la huella de la mano. Esto no, perdón, no es un principio anatómico. ¿Por qué? Pues porque las manos difieren en tamaño, ¿no? Antropométricamente las manos son diferentes de todos nosotros y el pretender que una agarradera que tiene la huella de la mano, ya con eso ya es ergonómica, pues no, es falso. En realidad, lo que significa un principio anatómico es que la superficie de contacto, esto es la agarradera en sí, pues ofrezca una textura que vaya acorde con la función, ¿no? Si es un objeto pesado, si es un objeto que se va a aplicar alguna fuerza, pues tiene que ser debe ofrecer una textura ligera para evitar que se resbale, ¿no? Si se tiene que soportar y aplicar fuerza, prensil, con la mano, entonces esta fuerza debe estar repartida en una superficie amplia de la mano, evitando siempre aristas, picos o texturas exageradas que con el uso continuo de un objeto pues, pueden provocar pues, sensaciones de presión o de incluso hasta ampollas, ¿no? Enrojecimiento de la mano, ampollas, etcétera, ¿no? Y esto se aplica en asientos, por ejemplo, o en mobiliario, por ejemplo, si uno se va a recargar, pues evitar aristas demasiado agudas, hay que dar formas redondeadas, ligeramente redondeadas, ¿no? No quiere decir que todo debe ser orgánico, pero vamos, dependiendo de la intención de diseño, pues debe haber ciertas curvaturas, evitar esas bordes filosos. En asientos, por ejemplo, bueno, pues el dar formas también suaves para evitar que se presione los muslos o en la espalda también, ¿no? En los respaldos, etcétera. Hay diferentes formas de ver estos principios anatómicos. Un principio fisiológico, por ejemplo, que está muy relacionado con los anatómicos, es que cuando se usa un objeto, su uso debe evitar que cualquier parte blanda del segmento que la usa, por ejemplo la mano o una parte del cuerpo que se recargue en ese objeto, se genere una presión tal que reduzca de manera significativa el flujo sanguíneo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al reducirse el flujo sanguíneo, entonces el segmento le empieza los músculos que están siendo irrigados por esos vasos sanguíneos empiezan a recibir menos sangre, por lo tanto menos oxígeno, menos nutrientes y empieza a presentarse la fatiga, ¿no? Entonces eso es muy importante, que no haya presión excesiva en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Otro principio fisiológico, por ejemplo, relacionado también con algo de biomecánica, por ejemplo, es que no debemos realizar acciones o trabajos por arriba del nivel de los hombros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque arriba de los hombros ya, si los brazos se extienden arriba del nivel de los hombros, la carga vascular, ¿no? que está realizando el organismo, pues se incrementa importantemente. Entonces, así concretamente en cuanto a principios fisiológicos, es evitar que se presente un fenómeno que se denomina isquemia en los músculos, que es falta de oxigenación. Entonces, eso se logra pues evitando trabajos por arriba del nivel de los hombros, por ejemplo, o cargas excesivas, trabajo estático, ¿no? Posturas que se mantienen fijas por periodos prolongados, ¿no? O presiones en tejidos blandos de diferentes segmentos. Luego tenemos los principios antropométricos, ¿no? Como ya hemos mencionado, la antropometría pues son las dimensiones del cuerpo humano, que en diseño pues es un insumo muy importante a la hora de dimensionar o tomar las decisiones de qué tamaño debe tener tal o cual objeto.
Aquí existen varios principios básicos que son, por ejemplo, uno básico así fundamental, ¿no? La altura de un asiento. ¿Cómo se determina la altura de un asiento? Bueno, pues hay un principio que es, hay una dimensión que determina esa altura, que es la altura al hueco popliteo, ¿no? Esto es del piso a la corva, a la parte posterior de la rodilla, cuando está en posición sentado, esa zona se denomina hueco o zona poplitea. Esa altura, ¿no? Es una altura máxima y por lo tanto deberá estar regida o dictada por el individuo que tiene esa dimensión más pequeña, ¿no? Y aquí necesariamente tenemos que hablar de otro concepto que ya también hemos hablado en algún momento y que ustedes quizás ya conocen, que es los percentiles, ¿no? Entonces, el percentil es un dato antropométrico, una medida que nos indica un individuo en la distribución de los datos, ¿no? En una población. Y un 5 percentil es el individuo pequeño, ¿no? Representativo del individuo pequeño, y el 95 percentil es el representativo de un individuo con dimensiones grandes, ¿no? En este caso, para la determinación de la altura de asientos, ¿no? Debemos partir de la altura del hueco popliteo del 5 percentil. Luego, para determinar zonas de trabajo, tanto de pie como sentado, bueno, el principio antropométrico básico es la altura de codo flexionado, ya sea de pie o sentado, ¿no? Es una medida que está presente en los dos formatos. Esta dimensión nos ubica no tanto la mesa de trabajo o la superficie de trabajo, sino la zona de trabajo. Entonces hay que ver, bueno, qué es lo que va a realizar, con qué elementos va a estar trabajando o realizando la actividad el individuo, de modo que, bueno, si está con un objeto voluminoso, esta superficie debe ser mayor, pero la zona de trabajo en donde van a estar las manos manipulando un objeto, eso es, ya sea de pie o sentado, la altura de codo flexionado, ¿no? ¿A qué distancia, qué tan lejos del cuerpo va a estar dado? Bueno, pues el largo del antebrazo, ¿no? O la distancia del codo al puño, al dedo medio o a la muñeca, ¿no? Cualquiera de esas dimensiones son aproximadamente esta dimensión, de aquí a acá, nos da qué tan lejos debe estar, ¿no? Otro principio, por ejemplo, es si todos los espacios mínimos que debe haber para que una persona pueda caber, pueda circular o pueda alcanzar, pueda tomar un objeto, etcétera. Todas esas dimensiones mínimas, ¿no? Accesos mínimos, deben estar dados por dimensiones del individuo mayor, del individuo grande, esto es del 95 percentil. O aquellas dimensiones máximas, ¿no? Por ejemplo, qué tan lejos debo yo acomodar un objeto para que lo pueda yo tomar o manipular o operar, pues va a estar dado, por ejemplo, con el alcance de brazo del individuo pequeño, ¿no? Entonces, usando estos criterios de los percentiles, del 5 y el 95, se generan muchísimos principios antropométricos, ¿no? Un principio antropométrico básico, por ejemplo, es que no debe que estar relacionado con el principio fisiológico que ya mencioné, es que el nivel máximo para realizar una tarea es la altura de hombros, por ejemplo, ¿no? Y el nivel mínimo es la altura de nudillos, esto es en posición de pie, ambas. Esto nos asegura que el tronco siempre va a estar mantenido en una posición erguida, sin flexiones de ningún tipo y obviamente el trabajo enfrente del cuerpo, ¿no? Para evitar torsiones del tronco. Ahora, en cuanto a algunos principios biomecánicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que obviamente cuando hablamos de biomecánica estamos hablando de cargas o de posturas, ¿no? Las posturas también, una mala postura va a imponer una carga biomecánica en el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, evitar que las actividades obliguen al individuo, al usuario, a que su cuerpo adopte una postura
más allá o fuera de la normal. Ahora, en ergonomía la postura normal es muy sencilla, es estando de pie con el tronco erguido y los brazos flexionados, antebrazos flexionados a 90 grados con respecto a los brazos. En posición sedente es la misma, nada más que sentada la persona, ¿no? Cualquier postura que se sale de esto, potencialmente, desde el punto de vista biomecánico, ya representa un esfuerzo mayor. En la medida en que esa postura se hace más extrema, pues va a ser obviamente más demandante. Y por ejemplo, cuando hablamos de cargas o de esfuerzos, ¿no? Si tenemos una información de cuál es el esfuerzo máximo que una persona puede aplicar en cierta postura, ¿no? Si tomamos un porcentaje bastante reducido de esa fuerza máxima, ¿no? Digamos un 20%, entonces podemos asegurar que esa persona va a poder realizar ese esfuerzo de manera continua, de manera repetida, sin que se presente un esfuerzo importante, sin que se presente una fatiga excesiva. A medida que incrementamos ese porcentaje, entonces esa tarea se va a poder realizar con un menor tiempo, con menor frecuencia y por lo tanto se está realizando un mayor esfuerzo. Pero un principio biomecánico es que cuando hay aplicación de fuerza o uso de fuerza, con que se utilice un porcentaje mínimo, esto es alrededor de 20, máximo 25% de esa fuerza máxima, entonces podemos estar, digamos, pues en el lado seguro, ¿no? Otro punto importante que es evitar las flexiones o las torsiones del tronco, ¿no? O que el cuello se salga de su posición erguida con respecto al tronco. Si yo me tengo que agachar un poco, flexionar el cuello hacia adelante, estoy también incurriendo en un esfuerzo o provocando un esfuerzo importante y eso es, o sea, desde el punto de vista biomecánico, el mantener o lo más cercano posible a la postura, a las posturas normales es lo benéfico, lo que debemos de tratar de buscar, ¿no? Esas herramientas que por ejemplo, se usan en el plano vertical y se agarran como si un cilindro y se agarran en esta forma, pues aquí estamos obligando a tener una mala postura, ¿no? Esas tenían que ser de manera como tipo de pistola, ¿no? Que se agarran y se usan así, o si se va a usar horizontalmente, pues también evitar este tipo de maniobras, sino tener que hacer esto, ¿no? La postura del segmento que va a usar la herramienta o el objeto debe de mantenerlo lo más cercano a la neutral, a la postura neutral. Y esto es la forma, esto se logra al darle la forma al objeto, de modo que sea el objeto y la forma en que se use el objeto el que favorezca esa postura y no que el usuario de ese objeto tenga que asumir una mala postura, porque esos esfuerzos excesivos o esas malas posturas, pues a la larga provocan algún tipo de primero incomodidad, luego fatiga y después con uso prolongado, pues pueden llegar a producir alguna lesión. Y bueno, finalmente mencionar algo sobre los principios psicológicos, básicamente percepción visual. Estos principios pues tienen que ver con la forma en que usamos los objetos, ¿no? Siempre, generalmente cuando vemos un objeto, de alguna manera, por experiencia, por haberlo visto antes y demás, ya tenemos una idea de cómo se usa o hacia dónde se debe de operar. Bueno, estos patrones, digamos, aprendidos, ¿no? Se denominan patrones estereotipados o movimientos estereotipados y debemos de respetarlos, ¿no? Tomarlos en cuenta y pensar que si un objeto se va a girar, ¿no? Generalmente debemos girarlo en el sentido de las manecillas del reloj para abrirlo o para incrementar alguna variable y lo opuesto para cerrarlo, para
disminuir esa variable, ¿no? Entonces, no sé, una palanca que se mueve hacia adelante o hacia atrás, bueno, pues hacia adelante es abrir, hacia atrás es cerrar, o aumentar, disminuir, etcétera. Esos patrones que pudieran sonar así como muy obvios o muy de sentido común, a veces se nos pueden olvidar, y por un capricho formal, un capricho, digamos, de diseño, no tomarlos en cuenta y entonces poner en aprietos al usuario, ¿no? Entonces, aquí es donde es importante el tener en cuenta estos principios, ¿no? Todos los que ya he mencionado a veces pueden sonar como, ay, pues es obvio, pero a veces se nos olvidan. Entonces, sí es tenerlos presente siempre que estamos diseñando objetos de interfaz, ¿no? Entre, o diseñando la interfaz entre una máquina y el usuario. Y bueno, con esto me despido. Esto era la información que quería compartir el día de hoy. Ya saben que pueden consultar nuestra página www.canaldiseñomx.com y ya saben que diseño imagina, crea y comunica. Gracias.